Conversamos de política y de actualidad cada mañana acá en Mesa Central. Este segmento de nuestros columnistas es presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. María José Nodón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Ya viene llegando Alfredo Yoñán. Lo vemos, mira, haciendo su entrada triunfal. Justo, listo, ahí en los descuentos. Entra con una tranquilidad pasmosa. Ajeno a toda presión, a todo estrés. Parte con tu joyita, María José. Le vamos a dar mientras se instala, para que se instale, exactamente. Oye, bueno. Todo necesita un periodo de instalación, los gobiernos. Hay una cosa, hay gente que se mueve con un cierto sentido del espectáculo y eso hay que respetar. Y garbo también. Y garbo, exactamente. A ver, mira, ayer tuvimos cuenta pública, me imagino que después en el segundo bloque podemos entrar más directamente a eso, pero entre los muchos gestos y muchas temas que dejó la cuenta pública, hubo uno que, aunque breve y más bien pequeñito, creo que merece la atención. Cuando el presidente mencionó el tema del aborto libre, tema que por supuesto es muy controversial y un tema en el que los ciudadanos tienen, posturas muy, muy firmes, el diputado Johannes Kaiser se levantó de su asiento y como una forma de protesta muy visible. Cuando estaba afuera, argumentó que su salida se debía a que el presidente no estaba cumpliendo su obligación, que esto no era una cuenta, sino que era un cuento, que el presidente era un fracaso como gobernante y que por lo tanto él tenía cosas más importantes que hacer y por lo tanto sale, ¿verdad? Eso que nosotros presenciamos no es lo que nosotros podríamos llamar una interpelación desde el debate de las ideas, sino que es un gesto performativo, un gesto casi teatral, que lo que busca es marcar una posición no desde la razón, no desde las ideas, sino que simplemente desde la molestia, ¿verdad? Y por lo tanto... Tú dices, si el presidente hubiera estado contando la Caperucita Roja, él hubiera hecho lo mismo. Entonces, lo que quiero plantear es que hay ahí un cierto gesto de falta de consideración a la democracia, de falta de consideración al pluralismo, de falta de consideración al otro, que creo que no tiene nada que ver con la postura del aborto. Lo voy a decir claramente, yo estoy en contra del aborto para que se entienda, que esto no es una defensa o una posición, y que muestra los distintos tipos de relaciones con la democracia que tiene una persona que no solamente es diputado, sino que además es candidato a la presidencia de la República, que es una cosa distinta. A diferencia de él, Monseñor Txomalí, que nadie puede dudar que está en contra, ¿verdad?, del aborto con muchísima fuerza, permaneció obviamente sentado y ha tenido la deferencia, ¿verdad?, de decir que en una democracia podemos tener posiciones distintas, podemos tener posiciones diversas y es legítimo que cada una de las voces argumente con contenido sus posiciones. De hecho, hizo el 30 de mayo un video que circuló por redes sociales con las argumentaciones propias, y también de la Iglesia respecto a la posición sobre el aborto. Entonces, creo que es importante, por una parte, que Txomalí no renuncia a sus convicciones por no pararse del hemiciclo y que Johannes Kaiser no hace más que una performance cuando se para del hemiciclo y que, por lo tanto, como la política es de forma y de fondo, creo que en un momento en que estamos en una elección presidencial, estas, además, incivilidades, según como yo lo puedo apreciar, es importante a la hora de tomar postura de quién queremos o quiénes son los candidatos o las posiciones que tenemos hoy día como alternativas a la presidencia de la República. No toda acción performática respeta la democracia ni revela una convicción mayor que la otra. Así que creo que eso hay que observarlo, ponderarlo y, en definitiva, tomar decisiones respecto de ello. Alfredo Yoñán. Sí, también... que ya se instaló ya. Sí. También observé esa performance de las malas del diputado Kaiser. Javier Saldúa está haciendo toda clase de peripecias para traerte un café. Gracias, Javier. No cabe otra forma de calificar lo que hizo Kaiser que efectivamente una performance. Un poco para destacarse del resto que se quedó. Y se dio un gustito que creo que, como se han multiplicado tanto los gustitos personales en estos años, yo creo que ese tipo de gustos personales son los que socavan día a día el funcionamiento de la democracia. Pero al mismo tiempo yo constato que en esta cuenta pública hubo algunos, pocos, pero hubo gestos nobles, del tipo
que el presidente de la República le reconoció un eficiente desempeño al presidente Piñera durante la pandemia. Eso se celebra, hacía tiempo que no escuchaba una cosa así. O sea, para venir del presidente que nombró ministro del Interior a la expresidenta del Colegio Médico, Sí, po. hay Claro, algo ahí. claro. Y desde ese punto de vista fue una, digámoslo así, fue una cuenta con visos de generosidad. Pero al mismo tiempo yo en lo personal estoy cansado de las cuentas que yo llamo de las cuentas positivistas, en el sentido en que lo que se muestra esto yo lo llamo positivismo político, en el sentido en que se muestran cifras, porcentajes que describen la realidad, que representan la realidad, con una que otra referencia. Está Carlitos en la sala, está la señora Juanita. Vale decir, también hay una performance bien preparada además, comunicacionalmente creo que fue una cuenta bien lograda, pero me quedé completamente con gusto a poco, en el siguiente sentido. Yo hubiese esperado una interpretación por parte del presidente Boric de todo el periodo que le ha tocado gobernar. Sus altos y bajos, los golpes de timón que tuvo que dar, cómo se proyecta desde base histórica esta coalición que está gobernando y que tiene como principal característica que no tiene nombre. No sé si se han fijado, es una coalición que carece de nombre. Es verdad. Y sinceramente, yo creo que eso habla mucho finalmente de una debilidad del discurso presidencial. Le faltó la interpretación histórica que estuvo siempre muy presente, por ejemplo, en los mensajes del 21 de mayo del presidente Ricardo Lagos, siempre. Incluso Sebastián Piñera, a su manera, de un modo completamente distinto a Lagos, también lo hacía. Aquí faltó profundidad histórica, repito, comunicacionalmente impecable, pero faltó profundidad histórica para finalmente proyectar políticamente una coalición única. Boric siempre tuvo ese sueño, que esto fuese una coalición única hacia el futuro. No se avanzó nunca en esa idea, seriamente. Y hoy día creo que la más cruel expresión de eso es que es algo así como una coalición bastarda, sin nombre, sin apellido. Sabemos que se habla del oficialismo como si fuese una categoría omnicomprensiva. Por lo tanto, mi juicio es híbrido en esto, muy, muy mezclado. Comunicacionalmente correcta, histórica y políticamente muy débil. María José Nova. Oye, perdonen, pero yo voy a volver a insistir en las incivilidades. Después hablamos de la cuenta pública, digamos, de la cuenta pública. Pero mira, es que yo quiero insistir porque creo que estos son los gestos que tenemos que ponerle coto hoy día. O sea, estamos acostumbrados en Chile y en el mundo a una cantidad de acciones performáticas, a una cantidad de incivilidades, vuelvo a decir el concepto, que están, sin que nos demos cuenta, mermando las bases mismas de la democracia. Entonces creo que hay que volver a ponerlo. Y les voy a poner otro ejemplo. Hace 2 semanas atrás, o una, fue la última acusación constitucional. ¿Se acuerdan? Sí. Yo estuve, me tocó la estar... octava. Sí, pero claro, pero la última, voy a la octava de este periodo. Estuve con abogados que estuvieron en la defensa y estuve con gente que estuvo en el público, arriba. Y la verdad es que desde el tiro de cámara que nosotros vemos fuera, lo que se ve es la testera, ¿verdad? Lo que hay detrás realmente es un circo. O sea, son diputados que se paran, entran, que contestan sin oír, que no respetan en absoluto al que está hablando, al trabajo del que está hablando, ¿verdad? Que no. Entonces, cuando uno piensa en eso, de verdad, yo creo que ese es el problema, uno de los problemas de la valoración, digamos, o la contundencia de la democracia y también de la percepción ciudadana, que aunque no se vea, se intuye.
Entonces, por ejemplo, uno piensa, si el tiro de cámara de la Cámara de Diputados fuera distinto, y entonces hubiera efectivamente la posibilidad, estuviera la posibilidad de mirar lo que ahí está ocurriendo, ¿qué distinto sería? Entonces, creo que es fácil, digamos, hablar de democracia y es difícil vivirla. La democracia es exigente. Y esa exigencia supone, como decía Isaiah Berlin, aceptar que pueden existir dos, tres, cuatro proyectos políticos válidos que no son los tuyos y que tienes que aprender a respetar. Y ese respeto tiene que ver con una argumentación de fondo, con oponerse con contundencia, con argumentos. Significa no entender que respetar es no tener convicciones, pero significa también asumir que los cargos, las definiciones, ¿verdad?, que uno tiene en la vida requieren, exigen un cierto respeto y una cierta, digamos, performance adecuada a lo que estamos haciendo. Entonces yo vuelvo a insistir, no podemos tolerar este caos que ocurre ahí, porque de ese caos obviamente se va generando otro caos, ¿verdad? Y que es la falta de respeto, la falta de valoración. Entonces, a ver, perdón, y déjeme terminar con esto, pero uno de mis hijos, hace un tiempo atrás, o sea, cuando esto era menos incluso, le tocó ir paseo de curso a la Cámara de Diputados. No podía creer lo que ahí ocurría. O sea, en la teoría, el poder legislativo, la relevancia que tiene, en la práctica, el caos que hay. Entonces, ese desacople yo creo que es importante relevarlo, mirarlo y hacerse cargo. Por lo menos cambiemos el tiro de cámara y que todos podamos ver quién está oyendo y quién no está oyendo. Capaz que se porten mejor si está permanentemente en cámara. ¿Tu joyita, Alfredo Yoñan? Oye, mi joyita va a ser completamente diferente. Ahora, si la dices al micrófono, claro, mi joyita va a ser completamente... No solo va a ser diferente, va a claro. ser además efectiva. Va a ser muy distinta porque va a ser una joyita bélica. No sé si ustedes se habrán percatado. ¿Bélica la joyita o sobre? No, es sobre... No es la joyita. No, claro, buen punto. No. Es decir, va a ser muy, muy amistosa y fraterna entre los tres panelistas. Pero aquí de lo cual voy a hablar se refiere a un ataque ucraniano que hubo hace 2 días atrás a la retaguardia profunda rusa, así se le conoce, con 40 bombarderos estratégicos rusos alcanzados por drones. Esta operación, a mí me encantan los nombres de las operaciones militares, ¿eh? Se encuentro son súper creativos. Esta operación se le llamó Operación Telaraña. Toma. Y cuando uno empieza a leer cómo ocurrió, es realmente los ucranianos la llevan. Es decir, miren, duró más de 1 año la preparación. Más de 1 año. Esta retaguardia profunda está a más de 3.000 kilómetros del frente. 3.000. Y llegaron igual. Y fíjate que aquí lo que tenemos son ataques aéreos con drones desde dentro de de Rusia, no vienen de Ucrania. Ya. Están dentro de Rusia los drones. Leía en la prensa europea casas rurales con techos que en algún momento dado se abrieron y empezaron a volar los drones. O sea, como que los tuvieron que sembrar los drones. Exactamente. De hecho, esa es la expresión que se usó. ¿Ah? Y todo esto a días u horas de que se produzca una nueva ronda de negociación entre Ucrania y Rusia, y se calcula que el daño a la destrucción de estos bombarderos estratégicos rusos, primero es un daño militar tremendamente significativo. Y esto les costó la bagatela de $7.000 millones de destrucción le costó cifrada. A los rusos. A los rusos. Cifrada. 7.000 millones. Aviones estratégicos son los aviones más caros del mundo. Sí. Son los que tienen sistemas de radar invisible, en fin, cosas de ese tipo. Así que... Mira, cuánto detalle. Pero efectivamente esto ocurrió el sábado, ¿no? Exacto. Ayer nos enteramos. María José Noda. No, a mí lo que no deja de impresionarme es cómo hemos ido normalizando nuestra conversación cotidiana, la guerra. Hace no mucho tiempo atrás, o sea, a mí me tocó entrevistar a una periodista de la BBC el 2020, más o menos, cuando la guerra de Ucrania estaba empezando, ¿verdad? Y la sorpresa era que en Europa, en un continente donde nosotros creíamos que la guerra ya se había acabado,
empezaba esta guerra que no sabíamos si iba a durar o cuánto iba a durar, y en ese momento la percepción era que Rusia iba a aplastar, ¿verdad?, Ucrania, y que esto de alguna manera, de días, exacto, de Sí, alguna pues. manera se iba a acabar a favor de Rusia muy rápidamente. Estamos 5 o 4 años después, ¿verdad? El drama humano, porque cuando uno Claro, ya vamos oye... para 3 años y medio. Exacto, 3 años y medio, uno oye lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Alfredo. Es impresionante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del desarrollo, digamos, tecnológico, pero lo que hay ahí es un drama humano horroroso, de niños, de familia, de un país, ¿verdad? Y de una ferocidad, ¿verdad?, que es bien inhumana. Entonces, a mí no deja nunca de impresionarme cómo los seres humanos hemos avanzado tanto en algunos ámbitos, tenemos tanta fineza y tanta sensibilidad, digamos, en ciertas cosas, y para otras volvemos atrás y somos tan brutos, digamos, como lo éramos, no sé, hace cientos de años atrás. Entonces, creo que es importante también no perder esa sensibilidad, no olvidarse, ¿no es cierto?, de que lo que ahí hay es un enorme drama, ahí en Gaza, en los lugares donde están, porque a veces la distancia física, nosotros nos hace quedarnos con los titulares, con lo que ocurrió, con lo que no, pero no nos olvidemos nunca que ahí hay, este es un drama, digamos, profundo, que envuelve personas con nombre y apellido. Fíjate que el Instituto para el Estudio de la Guerra son las cifras aproximativas, nadie tiene el número exacto, de cerca de 1 millón de bajas en el ejército ruso y 200.000 por el lado ucraniano. Es enorme, estamos hablando de Es cifras. una brutalidad. Sin contar lo que va a significar la reconstrucción de todo No, eso. olvídalo. No, un desastre muy mayor, pero efectivamente muy llamativo desde el punto de vista de... Porque es inesperado. Lo normal es que Rusia ataque a Ucrania y que Rusia tenga superioridad sobre Ucrania, pero al revés es realmente una Pero es que cuestión Ucrania ha increíble. demostrado una fuerza y una resistencia Sorprendente. imposible de prever. Un cuarto de la flota del Mar Negro, la rusa, está hundida. No, sí, esta cuestión, lo que han hecho los ucranianos, realmente son operaciones militares de altísimo standing. Y claro, con tecnología occidental, de eso lo sabemos. Pero había que hacerlo. Vamos a ver la respuesta ahora. Mientras tanto, conversaciones en Estambul durante esta jornada. Con Alfredo Yoñan, con María José Nodón, en el siguiente bloque también con Quique Mujica. Conversamos de actualidad y política hoy, aquí en Mesa Central. 9:12, conversación de actualidad y política acá en Mesa Central con Alfredo Yoñan, con María José Nodón y con Quique Mujica. Cuenta pública, pues, Quique. Sí, mira, hablé en la mañana con Pierina Ferretti. Pierina Ferretti, ex columnista Columnista nuestra, sí. la directora de Nodo 21, que es el think tank del Frente Amplio, y le pregunté sin ánimo de volver porque me tiene un poco chato lo de la voltereta, la verdad, ya como que ya está terminando el gobierno, entonces como que... Pero sí es cómo se entendía este reconocimiento del presidente Boric respecto del cambio, que el Boric que entró va a ser muy distinto al que salió. No sabemos si ese, cuando salga, va a volver a ser otro, pero eso queda para el futuro. Claro, ella me decía, pues le dije, ya, ¿y socialdemocracia todavía le da tirria? Dice, no, porque definamos socialdemocracia. Ah. Entonces al final me dice, la Concertación no fue socialdemócrata, no fue. ¿Qué fue? La nueva mayoría fue, pero duró poquito. Nosotros, si somos socialdemocracia como estamos siendo ahora, bueno, nosotros somos una socialdemocracia. Entonces le dije, ¿cuál es el derrotero de usted a largo plazo? No en 100 años más, porque como decía Pepe Mujica, mientras tanto hay que gobernar. Entonces me dice, no, un plazo a 10, 20 años, reforzar la idea del crecimiento económico a partir de la hidrógeno verde, el litio, todo eso, y generar un estado de bienestar potente, porque los estados de bienestar, la Concertación no fue un estado de bienestar como los que hubo la posguerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Entiendes? Es como la visión que está teniendo, porque ella es una pensadora del Frente Amplio, y no estoy haciendo un juicio, no estoy diciendo lo que me dijo. Sí, claro. Si uno le cree o no le cree, pero que es un repensamiento de la socialdemocracia a partir de este gobierno. Como que ya socialdemócrata no es una mala palabra. Ahora también entiendo que es una ubicación ideológica del Frente Amplio que estaba falto de ubicación ideológica, porque Sí, ellos no llegaron con ese discurso. no eran marxistas, no eran socialdemócratas, entonces no eran neomarxistas tampoco, ¿qué eran?
o sí eran neomarxistas, no sé, pero marxistas ellos no son. Cuando dicen, no, igual que el Partido Comunista son todos marxistas, no, pues no son todos marxistas. No, y además Alfredo Guillén. calificar la Concertación como que no fue socialdemócrata, entonces, ¿qué fue? Te juro, ¿qué fue? Es decir, en alguna parte de las grandes coordenadas doctrinarias e ideológicas, las fuerzas políticas reales se insertan, se colocan. Yo creo que hay bueno, yo no quiero ser hiriente, pero yo creo que aquí hay demasiada ignorancia nomás. Demasiada ignorancia. No hay una sola socialdemocracia, hay varias, hay variantes. Tuvo una influencia importante bajo el gobierno de Ricardo Lagos la tercera vía británica, que yo creo que Ferretti no tiene idea. No sé, me cuesta entender, me cuesta entenderlos desde la perspectiva del mundo desde el cual llegaron al gobierno. Me cuesta entender el mundo al cual desembocaron. Al parecer ahora son socialdemócratas. ¿En qué sentido? Y lo otro que van a hacer en los próximos 10 años, o por lo pronto los próximos 10 meses después del gobierno, si... Porque es distinto si gana Mateo Kast para ellos. Varias cosas nuevas. Pero yo creo que aquí el punto en que es un poco lo que decía Alfredo con la falta de nombres, lo que dices tú, con cambiar el contenido del concepto de socialdemocracia. Lo que hay aquí es un problema, o pongámoslo en positivo, un desafío de identidad, o sea, de saber quién eres. Y eso en política es fundamental, saber quién eres, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos respecto de la cuenta pública de ayer, yo diría que la cuenta pública de ayer fue una cuenta conformista, ¿verdad? Esto es lo que hay. Una cuenta que tiene por debajo, sin duda a duda, me parece a mí, la tesis de Eugenio Teroni de la normalización. O sea, el principal mérito es haber normalizado con todo la liviandad que a mí me parece, digamos, de obviar cuánto tuviste tú parte en la desestabilización, ¿verdad? Pero por otra parte, varias veces dijo el presidente una frase, algo así que decía, sabemos que no ha sido suficiente, pero lo dice con una cierta liviandad que a mí también me preocupa. Entonces, si uno piensa en ese discurso, había como dos líneas, ¿verdad? Hubo dos líneas. Una línea que tenía que ver con los logros, con decir, mira, hicimos esto, este otro, y una línea que me parece más interesante que tiene que ver con la proyección del futuro, que es justamente lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Con la identidad y el rol que vas a cumplir. Y ahí, sin darle vuelta, digamos, a las volteretas, pero hubo un énfasis bien relevante en el diálogo, los acuerdos, en la construcción conjunta, que yo creo que tiene que ver con una necesidad de proyectar la posibilidad de gobernabilidad, de madurez, ¿verdad? O sea, somos un grupo, digamos, político, porque hay una coalición que tiene nombre, efectivamente, que somos capaces de hacernos cargo de lo que viene hacia el futuro. Pero ahí yo veo que entra Pierina Ferretti, ¿verdad? Porque esa definición dentro de esta coalición amplia parece ser razonable y parece ser, digamos, tener como mucha viabilidad en un sector, en el socialismo democrático. Candidata Carolina Toá, por decirlo con un nombre y apellido, natural, ¿verdad? Que es el espacio natural. Pero la pregunta es, y a mí me parece una pregunta a lo mejor agotadora, pero legítima. Es decir, a ver, cuando sea más conveniente estar en la trinchera que estar en los acuerdos, ¿cuál es el rol, no que el presidente Boric, sino que ese sector va a tener? Bueno, y es ahí, también, eso es, pues, y es ahí cuando se define la identidad. Entonces, el contenido que le demos al concepto de socialismo democrático va a tener que ser jugado en la realidad, no jugado en la teoría, porque el papel, igual que en la cuenta pública, aguanta todo. Ahora yo creo que acá se la van a hacer dura. Pero por eso te estoy porque diciendo. Porque ahí tiene entonces... la mejor excusa para volver a ser como antes, que es la ultraderecha la que está al frente. Con Matei no tienen esa excusa. Con Matei más representa el piñerismo que el presidente... Tampoco es que a Piñera se le hicieron tan fácil. No, digamos. Pero el presidente reconoció cuando murió, frente a todo, no por Twitter, cuando murió el presidente dijo, se nos pasó la mano con Piñera. O sea, como diciendo, fuimos una oposición, estuvimos mal. ¿Pero entonces, tú de verdad crees que va a ser menos dura la oposición, sea cual sea? No, yo creo que sí. Con Kast tienen un pretexto para desdecirse de todo lo que dicen ahí, de los acuerdos, todo, porque es el demonio que está al frente. El fascismo, y con Matei es el piñerismo gobernando. Entonces, creo, son todas hipótesis, esto uno no puede, además va a depender de las condiciones sociales que haya, si el país se mueve más a la izquierda, a la derecha. Y de la opinión pública, que obviamente va a jugar hay que un contar rol los también, votos antes. Hay que contar los votos, entonces... Ojo ahí. Lo que resulta contraintuitivo, la María José Quique no estaba en el primer bloque, pero decía,
A propósito de Kaiser saliéndose Sí. del Congreso ayer, bueno, es que resulta que estamos en un mundo en que los sectores políticos son buenos para ver enemigos en vez de adversarios. Y eso es transversal, eso pasa para todos En todos lados. los países. Entonces, en todos los países y Mm. también en todos los sectores políticos. No es un rasgo que le puedes asignar a los partidarios de Johannes Mm. Kaiser solamente, o a algunos O de sea, ellos. se los asignan más bien a los extremos, ¿verdad? Da lo mismo de dónde estén, pero los Claro. que están más cerca de las puntas suelen intensificar la sensación, esa la sensación. sensación de enemigo más que de contraparte. Entonces, y eso viene, eso no salió ahora, po. No. Eso no surgió este año. Eso en Chile viene, en Oye, y la en el época del mundo se estallido, llama, es un bueno, por movimiento supuesto, general. pero en Chile, que es lo que nos ocupa, es una cosa que se exacerbó hasta ad nauseam durante el estallido. Por supuesto que sí, y yo creo Entonces- que eso que está ahí jugado, a ver, me encantaría comerme mis palabras, me encantaría en 2 años más tener que decir, mira, la verdad, me equivoqué. Pero no creo que vaya a tener que estar en esa posición. Alfredo Yoñán. Sí, mira, yo creo que de todos los candidatos en actividad, desde mi punto de vista, el candidato que tiene mejor diseño es José Antonio Kast. Y en un aspecto además muy específico, muy estratégico. Y es que ha sabido aprovechar que hay alguien mucho más a la derecha que él, Kaiser, y ha sabido aprovechar eso, en términos casi de teoría espacial, ha sabido aprovechar eso para centrarse, moderarse. Yo hace tiempo, mucho tiempo, que no le escucho una brutalidad a José Antonio Kast. Y si no la he escuchado, es porque no necesita hacerlo, otro más lo hace. Hay algo así como un ahorro en esfuerzo en este tipo de materias. Tampoco veo a un Kast en el tono histérico de Santiago Abascal. Tampoco veo a Kast en modo Trump, aún menos en modo Milei. No lo veo. Lo veo en un tono de derecha categórica, sí, sin ninguna duda, pero él está haciendo una campaña de tal naturaleza en donde se está cuidando de ser atacado fácilmente como un candidato extremista. Si eso es así, entonces, ojo con las izquierdas, que no es llegar y de ganar él la presidencia, no es llegar y pensar de que llegó el monstruo. Primero, llegar con esa postura, te vas a alienar inmediatamente a la mayoría de los chilenos que lo habrían votado de partida. Claro. ¿Ah? No, yo creo que las izquierdas no tienen todavía diseño de gobierno, evidentemente que no lo tienen. Están enfrascadas en esta primaria que hasta ahora ha sido poco glamorosa. Les queda un mes para que esta cuestión se transforme en un parque de diversiones. Yo no tengo ninguna duda, me costaría mucho creer que el candidato que gane la primaria no pase a la segunda vuelta. De verdad me resulta contraintuitivo, porque el sector en sí mismo, ronda en torno al tercio del electorado. Para que no pase se necesitaría algo así como que surgieran muchos candidatos de izquierda compitiendo al candidato principal, sea Janet Jara, sea Carolina Toá, sea quien fuese, y no estoy viendo esa proliferación de candidaturas de izquierda el día en que hay que inscribir candidaturas presidenciales definitivas en el mes de agosto. Sí, si el trauma es que pasa a la segunda vuelta el candidato de derecha, centro-derecha, en este caso Evelyn Matei, con uno de los dos candidatos alemanes, en este caso me imagino que José Antonio Kast, se necesitan que se produzcan las condiciones francesas de posibilidad que tuvieron un lugar. ¿Y cuáles fueron esas condiciones de posibilidad?
una explosión de candidatos en primera vuelta de izquierda que hicieron que el candidato socialista llegó tercero. Bueno, ahí está lo de Mundaca. Rodrigo Mundaca, que quiere entrar por los palos, se gana toda. Lo de Marco Enrique Ominami, Ayer me decían que también estaban pensando en Fabiola Campillay, algunos sectores de izquierda. que no estuvo ayer en la cuenta, está enojado Claro. con Boric. Digo, Tienen que juntar firmas en todo caso. sí, pero más allá de ganar o no ganar, es que París ya están 6 puntos. ¿A quién le saca esos 6 puntos París? París está a un punto de Kaiser. Hoy en la academia. Y está sobre Winter. Sí, pero no lo saca a la izquierda. No, por eso No, te digo, pero no, ¿dónde lo eso no saca es la París? izquierda. También, claro, porque... No, pero podría haber un escenario donde estuviera quien gana la primaria, Marco Enrique Ominami, Mondaca. Rodrigo Mundaca. Y en el ejercicio, perdón, el ejercicio francés del cordón sanitario sobre Kast, yo tengo mi duda que la derecha aquí no tiene tan claro que Kast es Le Pen. O sea, si Matei... De hecho, ya no hubo cordón sanitario el 2021. Ya, y si Matei pretende ganar con los votos de la izquierda, yo creo que va a ganar Kast. No que Matei los salga a buscar, pero que se lo den. Entonces, ahí el discurso Kast es simple. O sea, va a ganar con los votos de los que estuvieron a favor de la Asamblea Constituyente, del primer plebiscito, listo. Y ahí la derecha se espanta. María José Nueva. A ver, varias cosas. Primero, mira, yo diría desde el lado de la derecha. Yo creo que efectivamente a José Antonio Kast le ha venido muy bien la existencia de Johannes Kaiser. Le ha quitado, ¿verdad?, el aura extremista y le ha permitido tomar un lugar que yo lo definiría como más bien conservador. Y ser conservador es perfectamente democrático, por lo tanto está jugando, ¿no es cierto?, está jugando en una cancha mucho más fácil que la que jugaba antes, ¿verdad? ¿Que lo ha sabido aprovechar? También, yo diría que lo ha sabido aprovechar. Ahora bien, a mí siempre me preocupa mirar, digamos, la realidad política solo como una foto de lo que ocurre en un momento, en este caso la carrera presidencial. Pero el Partido Republicano hay que mirarlo hacia atrás, hay que verlo en cómo jugó en los procesos constituyentes también, porque eso también habla, ¿verdad?, de su capacidad de gobernabilidad, eso también habla de las diferencias entre ambos sectores, digamos, Chile Vamos y el Partido Republicano, y también hay que mirar con quién se gobierna. Entonces, una cosa es José Antonio Kast, como en el caso de Boric, una cosa es Gabriel Boric, pero el asunto es con quién gobierna y cuáles son, ¿no es cierto?, los predicamentos, las convicciones, ¿verdad?, de ese equipo con el que llega. Entonces, yo creo que la mirada para un votante tiene que ser más compleja. Ahora, Ya, pero sobre ese mismo punto, ¿tú crees que el votante de derecha va a asumir que José Antonio Kast va a tener un equipo ministerial totalmente diferente no, y de hecho y ya dijo que disociado no, y ya dijo que del, no. del que podría tener Evelyn no, Matei? yo creo que por eso te digo que la Puede tener a Daza, diferencia... ministro de Hacienda. Pero si además lo dijo, se lo dijo el otro día en La Infinita, que el Partido Republicano no tiene ni una capacidad de ocupar todos los, digamos, los cargos del sector público y por lo tanto iba a llamar, o sea, eso a mí no me parece que no es ninguna sorpresa, yo creo que va a ser así. Pero hay algo en el ADN del que gobierna, de la cabeza del gobierno, que define Sin duda. lo que viene hacia adelante. Sin y yo duda. creo que eso, que en el caso de la derecha está siendo aparentemente más sinuoso justamente por la existencia de Johannes Kaiser, hay que mirarlo bien. Eso es lo que estoy planteando. Ahora, si lo miramos en el otro lado, ¿verdad?, en el lado de la izquierda, yo creo que hay también ese tipo de complicaciones, porque al final vemos hoy día a Janet Jara que está casi, ¿no es cierto?, llegando o topando, ¿verdad?, a Carolina Toá. Entonces, yo creo realmente que lo que va a definir esa primaria, que además efectivamente yo creo que no ha aprendido mucho, porque en la derecha hay una primaria de facto que es mucho más atractiva, o sea, que tiene personajes mucho más atractivos, va a depender bastante más de cuánta gente vote que de la densidad de cada una de las ofertas. O sea, si vota menos gente, más cercana a 1 millón de personas, por decir un número, es más probable que favorezca a Janet Jara. Si por el contrario es más grande la cantidad de votantes, va a favorecer a Carolina Toá. Entonces, creo que en todas las circunstancias es muy complicado sacar conclusiones con fotos. Aquí hay tendencias que hay que ir mirando. Y hay, como en toda política, digamos, exigente, vicisitudes que hay que ir expresando y que son a lo mejor más sinuosas, que no son tan obvias, que no son tan evidentes como si uno tuviera por un lado a Kaiser y por el otro lado a Johannes Kaiser, o sea, perdón, a Boric y a Kaiser, ¿verdad? Pero, Entonces hay sí. que ir mirando y hay que ir construyendo, pero lo que no me cabe duda es que sea Matei, sea Kast o sea quien sea por la derecha, la izquierda se lo va a hacer muy difícil. Sí, no, yo pensaba que la primaria del oficialismo no prende porque hay una sensación extendida que están eligiendo al que va a salir segundo. Por No por el que va a supuesto, ganar. es una sensación de perdedores. Es como el tercer y cuarto lugar en los mundiales. ¿Quién lo ve? Solo los muy fanáticos. Alfredo Ñuñoa. Sí, no, pero además hay otra explicación que yo creo que tiene que ver con
es una explicación de ecosistema, es decir, todos estos casos, licencias médicas, caso Procultura, Casa Allende. Casa Allende, Monsalve. Monsalve de nuevo, es decir, son casos que se están comiendo en la primaria. Y eso yo creo que no estaba previsto por nadie. Y cuando digo se comen a la primaria, se la comen comunicacionalmente. Claro. Le dejan muy poco espacio comunicacional a la primaria. Esto nunca lo habíamos visto. De hecho, hubo una autocrítica en algún momento, porque estaban todos los candidatos de la primaria hablando de Procultura. Imagínate. O sea, Imagínate. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, mientras no se sepa o no se logre salir de todos estos casos que están corroyendo la primaria no va a ser todo lo que podría haber sido. Y además, pero te agrego otra cosa, que ayer, más allá del discurso más político de proyección de futuro, economía y probidad fueron aspectos débiles, cuando son, sin lugar a dudas, los dos aspectos más fundamentales. Entonces, uno puede hablar de aborto, por supuesto que puede hablar, si a quién le llama la atención, puede hablar de Israel también, si era obvio que iba a hacer eso, pero uno hubiera esperado mucho más de los temas que son centrales para la ciudadanía y que son además los grandes desafíos del país, del proyecto que viene, que es lo que nos estamos jugando en una elección presidencial. a lo mejor se guardó para decirlo mañana acá ante la 13 Radio. Puede ser. Porque viene el Vamos a presidente tener mañana. que vamos a viene tener que mañana? estar atentos. El presidente El presidente de Boric. la República. Primera vez Ahí viene, en ¿no esa es cierto? silla. En los 4 años. A la radio sí. Sí. En la tele estuvo. En la tele estuvo en noviembre del primer año. Sí. Cuando dijo de que otra cosa era con guitarra. Sí. Ya, recomendaciones para el capítulo de hoy. Alfredo Yaña. Oye, nadie ha recomendado, me tiene sorprendido, The Last Borgen. of Us. Borgen, ¿no? The Last of Us. The Last of Us. HBO con Max. Pedro Pascal. Oye, es realmente una serial notable y de verdad recomiendo. Capítulo 6, temporada 2, un mano a mano emocional entre Pedro Pascal y la actriz, que es una actriz chiquitita, de un nivel, es muy lindo ese capítulo, y explica muchas cosas de la historia. Lo que no recomiendo es jugar el juego. El Seba... el otro día Claro, porque es un juego. es un juego. Po. Sí, po. El otro día me dice, oye, juguemos un Last of Us. No, po, porque es un verdadero ¿Pero spoiler, por qué? ¿cachai? Porque es spoiler. Es un Ah. spoiler. O sea, la po. serie es mucho mejor que el juego. Sí, de Mejor todas el maneras, bachillerato, De pues. todas maneras. Bella Ramsey es la actriz. ¿Ah? Bella Ramsey. Ella, Con ella. Pedro Pascal. que es muy buena. 3 ¿ah? temporadas, ya. Dos, Oye, The Last of vamos en Us. dos. ¿Van a la segunda? ¿Esta es la segunda? Segunda. ¿La que están dando? Segunda. Ya. Yo tengo una María José recomendación muy particular. Mira, estaba el fin de semana en una comida y un amigo mío muy culto y muy entretenido, pero habló muchísimo rato de todo lo que le gustaba leer, los obituarios del New York Times. Ya. ¿Ya? Yo no los había leído nunca. Y me metí a verlo y realmente es fascinante. nivel. Pero extraordinario. O Extraordinario. sea, extraordinario. Porque además es una cosa bien random. Aparece el personaje, no sé, el Papa Francisco, pero de repente aparece un personaje que uno no conoce, no tiene ni Manhattan. idea, en Manhattan, que vende globo, no sé, en Central Park. ¿Verdad? Me metí y uno puede abrir una cuenta gratuita y los puede mirar, digamos, con bastante facilidad. Así que le dejé a Javier el link para que aparezca, pero realmente es como leer una novela, es como leer pequeños cuentos, ¿verdad? Muy, muy, muy entretenido, pero más que entretenido, interesante. O sea, cómo el perfil, cómo va cambiando, qué cosas van mirando, creo que es una recomendación muy buena, fácil, corta, y que uno la puede tener a la mano con mucha facilidad. Obituarios en el New York Times. Oye, yo quería Enrique recomendar Mujica. el barrio Las Tarrias. Fíjate que Mira. me fui de viernes pasado, me quedé ahí. ¿Ya? Mucho turista, qué bueno. Harto turista brasileño, harto gringo. Hay seguridad, hay harta seguridad. Muchos restaurantes choros, unas galerías preciosas de helado, de chocolates belgas. Hay también un bistró, ese mismo que está en Providencia, frente al Baco. ¿Ya? Antes era tailandés, ahora solo francés. Hay pato rico. En Liguria, precioso en la esquina. Fabuloso. Así que ayudar a la gente que está ahí porque estuvo venido amena. Ahora, impactante para hallar a los hijos de uno, la iglesia Veracruz. Como Espectacular. está quemada, ¿no? Está No, pero está por dentro, está bastante... Sí, o sea, está es como arreglada, pero mantiene increíble como el- están las puertas quemadas todavía.
está quemada por dentro, pero digo, para allá los niños a que emprendan la no violencia, la tolerancia, porque para los que no somos creyentes, por ejemplo, estar ahí, están las imágenes, no hay una negación, están las imágenes de cómo fue, cómo la quemaron. Y además en ese lugar yo no sabía que para el día de Navidad, por ejemplo, la transforman en un comedor, donde la gente va a pasar la Navidad donde no tiene que pasarla, y comedor así como un matrimonio, con mesas redondas. Entonces el lugar es realmente impactante. O sea, para darse cuenta de la locura y el frenesí de los bárbaros y evitarlo. Debe ser como una especie de un lugar de memoria, tal como hay otros. Este también debe ser un lugar. Pero de recuperaron el barrio, porque hace un año hubo graves incidentes en Las Tarrias. No, lo recuperaron. O sea, fue hace poco. O sea, Y fuiste un viernes, porque los viernes viernes era- pasado, la noche, me fui con cuidado, quizás por perseguido también. Fui al Museo Bellas Artes, precioso. Sí hay un olorcillo malo en ciertos lugares porque está la gente ahí Papito. haciendo... Pero afuera, No, del, Papito, ojalá. afuera del museo, digamos. O sea, ojalá no, porque No, no dentro del museo. Claro. Con ya el barrio Las Tarras, recomendación del Quique Mujica, con María José Nodón, con Alfredo Ñan. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenos días. Muy buenos Muy días. bien. Chao. Chao, chao. Porque creemos